y estamos con la tercera parte de la serie titulada El Pacto Matrimonial. Todos ustedes que nos escuchan y que se han perdido las dos conferencias anteriores, yo les recomiendo que las compren, que las adquieran. Las tenemos en DVD, en CD, en cualquier formato, pero esto es una serie de suma importancia, sobre todo para los que ya estamos casados, entender qué es el matrimonio y la santidad del matrimonio, y para los que no están casados, que comiencen a prepararse para saber lo que significa entregarle tu vida a otra persona. En el Génesis capítulo 15, versículos del 7 en adelante, Abraham se encuentra delante de Dios. Ya Dios le había prometido un hijo. Hasta este momento Abraham todavía no tenía el hijo de la promesa. Abraham se encontraba en una serie de circunstancias un poco adversas, ya que estaba envejeciendo, ya tenía casi 80 años de edad, más o menos en este periodo, y él estaba tratando de entender a ese Dios que nosotros, casi 6,000 años después, lo estamos también comprendiendo cada día a través de las diferentes circunstancias que atravesamos en nuestra vida. Y comenzó Abraham a tener dudas, y le preguntó a Abraham a Dios: bueno, muy bien, ya me dijiste que mi descendencia será como la arena del mar y como la estrella de los cielos. Sin embargo, ¿en qué voy a conocer de que realmente yo voy a heredar y que estas promesas son reales? Lo maravilloso de la palabra de Dios es que se aplica a todas nuestras circunstancias. La palabra de Dios se puede aplicar a una vida individual, se puede aplicar a un matrimonio, se puede aplicar a una iglesia, se puede aplicar a una nación. Y aquí en este capítulo, donde Dios establece por primera vez la explicación de lo que pasó en la cruz. Y es precisamente la cruz del Hijo de Dios, alrededor de la cual gira toda la existencia, la creación, nuestras vidas, nuestro matrimonio, la vida vegetal, la vida animal, todo gira alrededor de la cruz. La cruz es el centro, es el epicentro, es el núcleo de todo el plan redentor de Dios, y es precisamente en este centro, en la cruz, en el sacrificio de su Hijo Jesucristo, donde se encuentra toda la sabiduría de Dios, toda la santidad de Dios, y todo el odio de Dios por el pecado. Así que aquí en este pacto que Dios hace con Abraham, sella de una vez para siempre la promesa de que Abraham iba a ser el benefactor, de que en su simiente serían benditas todas las naciones. Y cuando nosotros nos preguntamos, al igual que vamos a leer, cuando le dijo Abraham a Dios, ¿en qué de conocer? Versículo 8, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Cuántos de nosotros podríamos hacernos la misma pregunta miles de años después? Padre Santo, ¿yo cómo sé de que tus promesas son reales? ¿Yo cómo sé que realmente mi matrimonio va a ser un éxito? ¿En qué puedo yo conocer, Señor, que realmente todo lo que voy a enfrentar es realidad? Y así como aquí, en el inicio de la creación, Dios le da a Abraham un pacto, porque es a través de este pacto que le garantiza. Cuando Dios se compromete con un pacto, ya no hay otra cosa que Dios pueda hacer. En ese momento Dios se entrega totalmente para que se cumpla lo que Él ha dicho a través de los pactos. Y así como Dios hace un pacto con Abraham, este pacto con Abraham representa también el pacto matrimonial. Y nos vamos a sorprender de toda la sabiduría que Dios nos va a proporcionar esta mañana a través de su palabra. Versículo 8. Él respondió: Señor Jehová, ¿en qué de conocer que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años,
una cabra de 3 años, un carnero de 3 años. Por favor, observen, no solamente los animales, sino la edad de los animales. Una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra. Mas no partió las aves. No partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Repito, fue precisamente después de este sacrificio que Dios hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Es increíble la sabiduría de Dios. Cada día nos debemos de maravillar, de sorprender de las cosas escondidas en la Biblia y de qué forma solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a desenterrar. Así como cuando nos metemos en una cueva llena de piedras preciosas, tenemos que estar escarbando. Muchas veces buscamos diamantes y encontramos carbones. Y el carbón tiene que ser limpiado, purificado, para que pueda sacar la piedra preciosa que se esconde detrás. Y así es la Biblia, la palabra de Dios. Tenemos que rascar, tenemos que orar, tenemos que meditar, memorizarla, reflexionarla, para que eureka, como decían los filósofos griegos, lo he encontrado. Muy bien, comenzamos viendo que este pasaje comienza cuando Dios le hace la promesa a Abraham: te voy a dar la tierra de Canaán por posesión. Abraham le hace una pregunta, como ya vimos, preguntándole: ¿en qué sabré que yo voy a heredar, o de qué forma puedo conocer que realmente tú me quieres dar estas palabras? Y Dios le dice la de que su determinación final para hacer cualquier cosa es a través de un pacto. ¿Cómo puedo saber yo que Dios va a bendecir mi matrimonio? ¿Cómo puedo yo saber que realmente tengo la garantía de que pueda yo triunfar en mi matrimonio? Un pacto representa la determinación final e irrevocable de Dios. Este pacto comienza hablándonos de la cruz. De la cruz, yo aquí no veo la palabra cruz, se encuentra en el versículo 9. Dios le dice a Abraham que para hacer este pacto trajera 3 hembras y 2 machos. ¿Ya lo vieron? Veamos otra vez. Una becerra de 3 años es hembra. Una cabra de 3 años, hembra. Y un carnero de 3 años, macho. Una tórtola que es hembra y un palomino que es macho. Qué increíble la palabra de Dios. ¿Ustedes creen que es por coincidencia que Dios diga: tráeme un becerro o una becerra? ¿Por qué tenían que ser 3 hembras? ¿Y por qué tenían que ser 2 machos? ¿Y por qué tenía que ser el conjunto de los animales el número 5? Veamos
esto con detenimiento. En primer lugar, los números en la Biblia son de suma importancia. Nada, una sola coma en la palabra, una palabra en la Biblia no es accidental ni coincidencial. Detrás de todo se encuentra, repito, la sabiduría de Dios. Principalmente cuando comenzamos a descubrir las palabras en su original hebreo. Muy bien, vamos por orden. Dios le manda a traer 5 animales, 3 hembras y 2 machos. El número 5 en la Biblia representa la gracia. El número 5 representa en la Biblia la gracia. Las 3 hembras, el número 3 representa en la Biblia la Trinidad. Y el número 2, los 2 machos, representan en la Biblia el testimonio. El número 2 en la Biblia significa testimonio. Cuando Cristo comenzó a enviar a predicar a sus discípulos, los mandó no de 3 en 3, no en grupos de 4, ni en grupos de 5, los mandó de 2 en 2. Y en la ley se escribió que nunca se aceptara ningún testimonio más que en la boca de 2 testigos. Así pues, el 3 representa a la Trinidad, el 2 representa a los testigos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? En la cruz se encontraron las 3 personas de la Trinidad, el número 3. Y en la cruz Dios dio el testimonio, el número 2. ¿Me van siguiendo? Yo no veo que lo apunten, Ojalá que adquieran la conferencia después, pero esta información es muy rica, es muy maravillosa. En la cruz se encontraba las 3 personas de la Trinidad y en la cruz se encontraba el número 2, porque Dios estaba dando testimonio en la cruz de su amor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. En la cruz Dios estaba dando testimonio de su santidad. La paga del pecado es la muerte. Y si nosotros no entendemos la santidad de la cruz, no entenderemos la santidad de Dios tampoco. Y en tercer lugar, Dios en la cruz estaba dando testimonio de su justicia al haber sacrificado a su Hijo en lugar de nosotros. Si alguna persona aquí en esta tarde puede decir, es que no es justo lo que me ha pasado a mí en la vida. No es justo que por una pareja llamada Adán y Eva hace 6,000 años yo tenga que ser culpado de sus pecados. Muy bien, a ustedes que están demandando justicia, en la cruz Dios contesta tu interrogante. Si me dices que no es justo que tú hayas heredado el pecado por herencia, tampoco es justo que alguien haya pagado por ti. Así que como dice Romanos, en la cruz, en la ley, se manifiesta la justicia de Dios para salvación a través de la fe. Así que cualquier persona que se atreva en este mundo a tratar de culpar a Dios de injusto, Dios nos contesta en la cruz. Porque toda su justicia divina fue manifestada a Él mismo tomarse la medicina. Él mismo proporcionarnos la sanidad y Él mismo llevar en su cuerpo lo que tus pecados merecían y lo que mis pecados merecían. Ahora, encontramos también aquí una cosa muy rara. ¿Por qué 3 hembras? No se enojen los machos, ni los hombres, pero nosotros nos damos cuenta que en la cruz del Calvario, después de que Cristo muere, todas las personas que acompañaron a Cristo hasta el último momento fueron hembras. Todas las personas que fueron a buscar a Cristo en la mañana fueron mujeres. Y fue precisamente a una mujer a la que por primera vez se le dio el mensaje de que Él vivía. ¿Qué estaba diciendo Dios con esto? Que al principio de la creación, Génesis 3:15, había una maldición sobre las mujeres.
cuando dice la semilla de la serpiente tratará de herirte el cañar, y la semilla de la mujer será de donde provendrá el Mesías. Y el diablo odia con odio jarocho. El diablo odia más que cualquier cosa en este mundo a la mujer. ¿Y por qué ese odio? Porque fue a través de una mujer que Dios trajo al mundo a su Hijo Jesucristo, de su Santa Madre, la Virgen María. Es a través de una mujer que tú y yo nacimos machos del 8. Y es precisamente por ese odio que el diablo tiene a la mujer, que tiene que usar a la persona más cercana a ella para lastimarla, para dañarla, para herirla, para vejarla, para hacerle creer que es una sirvienta, que es una esclava, que es inferior a nosotros. ¿Y quién es esa persona? La más cercana a la mujer, su esposo, su marido. Es por eso que nosotros nos damos cuenta que en zonas geográficas del mundo, como Afganistán, donde un grupo de una secta religiosa llamada los talibanes, se juntaban, hagan de cuenta que un estadio de béisbol o una plaza de toros, y traían a las mujeres arrastrando enfrente de todas, y llenaban la plaza de toros. Le estoy hablando de hace 3 años. No le estoy hablando de la época primitiva ni cavernícola, le estoy hablando de hace 3 o 4 años en Afganistán, hasta que acabaron con los talibanes, cuando los comenzaron a exterminar a través de la guerra y se desapareció esa secta, aun cuando quedan algunos residuos de ellos. Las paraban a las mujeres, las hincaban enfrente de todos y comenzaban a quitarles la ropa y a cortarles la lengua y la boca con una navaja Gillette. A otras les ponían ahí el rifle y las mataban porque a su esposo sospechaba que era adúltera. Les prohibieron trabajar, les prohibieron quitarse las burcas desde aquí hasta abajo, les prohibieron participar de la vida, de los negocios, y todavía en la mayor parte de muchos países del Medio Oriente se encuentra esta discriminación, esta marginación, este odio de robarles todos los derechos humanos a las mujeres. Y si tú te sorprendes, no te sorprendas que aquí en Occidente, aquí en México, en Latinoamérica y en Estados Unidos y en Europa también, se encuentra el más grande índice de violencia intrafamiliar, donde los maridos golpean a sus esposas, se burlan de ellas, las vejan, las insultan. Ellos sí se van con las amantes que puedan, pero cuidado cuando ella te falte el respeto porque le tumbas los dientes. A través de todo esto nos damos cuenta que en esos países se encuentran satanizados los hombres. Cualquier hombre que odie a una mujer es un hombre endemoniado. Porque ese odio no es natural, es un odio y es una perspectiva equivocada totalmente de lo que es tu esposa, de lo que es tu novia. Cualquier muchacho que le ponga sus manos a su novia para manosearla, tiene demonios ese muchacho. Porque dice la Biblia, el amor no es indecoroso. 1 Corintios 3. Así que si tu novio te quiere poner las manos, mentiras que te quiere. Quiere tu cuerpo nada más, quiere vejarte, quiere humillarte, quiere debilitarte, quiere decirte que tú fuiste creada solamente para satisfacer sus pasiones. Pero si él te quiere, te respeta. Y ahí puedes darte cuenta con la clase de muchacho que tienes enfrente. Por eso nos cansamos de decirles a las muchachas jóvenes, no le crean a los que no son cristianos. Y aún hay muchos que son cristianos, son peores que los no cristianos también. Porque en la iglesia no todos son ovejas, hay muchos cabritos, infiltrados.
Y aún los jóvenes de la iglesia, hay muchos de ellos que aún no tienen a Jesucristo. Pero lo podemos ver en la relación que tienen con la mujer. 3 animales muertos, 2 aves, una pareja de macho y una pareja de hembra. En la crucifixión vemos, ¿verdad?, el predominio de la mujer, del amor de Dios por la mujer, y las aves no fueron muertas porque representan la resurrección. Tuvo que haber una muerte y a esas aves fueron apartadas porque ya no saben que Cristo en la cruz llevó lejos, muy lejos, como está el oriente del occidente de separados, Jesús llevó en su resurrección nuestros pecados y jamás Dios se volverá a acordar de ellos. Este procedimiento maravilloso lo vemos con algunos detalles. Dice en el versículo 10, y entonces tomó Abraham los pedazos, por favor pongan cuidado en esto, los 3 animales los partieron a la mitad y puso la mitad de la becerra aquí y la mitad de la becerra aquí, la mitad de la cabra aquí y la mitad de la cabra aquí y la mitad del otro animal y la mitad del otro animal. O sea, puso 3 partes, el número 6, si contamos los pedazos, eran 6 pedazos. 3 aquí y en medio un pasillo. En medio un pasillo. El número 6 en la Biblia representa al hombre. En el 6º día el hombre fue creado. El sacrificio en la cruz fue hecho precisamente por la raza humana. Y cuando se separan las partes, vemos en ese momento, dice la Biblia, el versículo 10, puso una mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Ahora, estas aves ya no vuelven a aparecer y nos damos cuenta por qué. Pero noten ustedes el versículo 11. Que en el momento en que se iba a llevar a cabo este sacrificio, comenzaron a descender sopilotes. La palabra aves de rapiña, ayit, en el hebreo, son sopilotes. Porque los sopilotes, a diferencia de las águilas, se nutren y viven de carne muerta. Las águilas jamás podrán comer carne podrida o carne muerta. Los sopilotes son aves que cuando se muere la vaca o atropellan en la carretera una vaca o hay un animal tirado en el camino muerto, se alimentan de la carne muerta. Vemos que estas aves representan a los demonios. Los demonios se alimentan no del espíritu que tiene vida, los demonios se alimentan de nuestra carne muerta. El alimento de los demonios es nuestra carne. Cuando Dios le dijo a la serpiente en Génesis 3, polvo comerás de la tierra, ¿ustedes creen que era literal? Las serpientes no comen polvo, sino que estaba representándonos a nosotros. Nosotros fuimos hechos del polvo, de la tierra, físicamente. Entonces el alimento de Satanás y el alimento de los demonios es la carne humana. No me refiero a que vengan y te muerdan los demonios aquí, los pedazos de lonjas que tienes por ahí o la grasa que tienes por ahí colgando, ¿verdad? Me refiero a que, como dice en Romanos capítulo 14, no proveáis para la carne. O sea, tú ves un programa de televisión equivocado y estás alimentando tu carne. Ve una película pornográfica y estás alimentando tu carne. Piensa en cosas que no son del Espíritu y en cosas que no son de la Biblia y estás alimentando tu carne. Piensa toda la vida en mi negocio, mi lana, qué voy a hacer, mis afanes, etcétera, etcétera, y estás alimentando la avaricia y el egoísmo que hay en tu carne. Y en ese momento, cuando le comenzamos a dar alimento a nuestra carne, atraemos a nuestra vida a estas criaturas invisibles espirituales que se alimentan de nuestra carne. Las aves de rapiña comenzaron a bajar
inmediatamente hubo una intervención satánica que amenazaba ¿qué cosa? Amenazaba el pacto de Dios. Y aquí la parte, dice el versículo 11, que Abraham las ahuyentaba, no Dios. Y esto es precisamente lo que sucede. Ahora nuestra responsabilidad como cristianos, por favor, abran sus oídos santos de Dios. Con mucho cuidado escucha esto. Dios nos ha dicho, les doy autoridad a ustedes sobre toda fuerza del enemigo. Hollarán serpientes y escorpiones y ninguna fuerza del enemigo los dañará. Tú te vas a enfrentar ahora a esas aves, tú las vas a ahuyentar, tú las vas a espantar, yo no lo voy a hacer. Esta es la parte del pacto que les corresponde a ustedes. Es ahora nuestra responsabilidad enfrentarnos, como dice Efesios 6:12. No tenemos lucha contra sangre ni contra carne. No tenemos lucha contra personas físicas, ni con comunistas o católicos o mormones o terroristas, etcétera, etcétera. Las personas que veamos no es realmente nuestra lucha contra carne ni contra sangre. No veas nunca a ningún ser humano, ni tu suegra, ni tu cuñado, ni tu padre como tu enemigo. Nunca pierdas de vista esto. Nuestra lucha es contra los que ellos traen dentro. Contra los demonios. Contra criaturas que el mundo no sabe están dentro de las personas. Y como esos demonios conocen perfectamente bien quiénes somos los que tenemos al Espíritu Santo, como en el libro de los Hechos, un hombre comenzó a echar demonios y le dijeron los demonios a estas personas, a Pablo conocemos, pero tú quién eres, se le echaron encima y lo encueraron, le quitaron toda la ropa. Tremenda paliza que le dieron a un exorcista que se quiso pasar de profeta o de liberador. Los demonios saben quiénes tienen verdaderamente a Cristo en sus vidas y los respetan hasta que esta persona, ¿verdad?, comienza a vivir en la carne. Pero dice la Biblia, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra gobernantes de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. En otras palabras, la lucha que la iglesia, la lucha que mi vida, la lucha que tu matrimonio tiene es contra criaturas invisibles, espirituales, que están altamente organizadas. Están perfectamente organizadas en gobernantes, en principados, en soldados rasos, en generales, en tenientes, en cabos y en coroneles, y en generales brigadieres de 4 estrellas. Que son los gobernadores que están sobre las naciones y los países del mundo. Y como están perfectamente organizados, hay sobre tu matrimonio y sobre mi matrimonio principados satánicos, que se van a venir principalmente sobre la persona a quien Dios le adjudicó la más grande responsabilidad. 1 Corintios 11:3. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, el varón es la cabeza de la mujer. ¿Qué le pasa cuando tú le cortas la cabeza a alguien? Acabaste con ese animal, acabaste con esa persona, porque es la cabeza de donde viene toda la vida, la dirección, los pensamientos. De mi cabeza viene que puedo mover mis brazos, de mi cerebro viene que puedo mover mis piernas, de mi cabeza viene absolutamente todo. El cerebro es la parte más vulnerable, por lo cual en la armadura del cristiano se dice, tomad el yelmo de la salvación, protege la vida de tus pensamientos. El diablo se viene en los matrimonios sobre el varón, principalmente, para tratar de hacerle creer que su esposa no vale, para tratar de hacerle creer que él puede tener una mujer más bonita que su esposa,
para tratar de hacer que él tiene ahora el derecho de salir con otras. Y si tengo lana, ¿por qué no puedo tener 2 o 3 amantes si les puedo poner su departamento? Y a la mujer le hace creer que no vale. Mi esposa y yo y la mayor parte de los consejeros y en Tamar tenemos casos donde llegan mujeres que el marido las convence. Fíjense nada más a dónde llega el engaño satánico. El marido se va y adultera y regresa y le dice: tú tuviste la culpa. Jesús, María y José y el burrito que las acompaña. De manera que el sinvergüenza se va con otra mujer y todavía regresa con el descaro a decirle: me fui con otra porque tú tuviste la culpa. Pero lo peor de todo es que ella se lo cree. Se lo creen. Hermano, es que realmente, pensándolo bien, yo tuve la culpa que se fuera Chencho. ¿A qué grado ha llevado el diablo a las mujeres al rincón de ahora aceptar no solamente el adulterio, sino vivir con la culpa de que ellas son culpables? Cuando la Biblia dice: cada uno de ustedes es culpable de sus pecados, el alma que pecare, esa morirá. Si tú fallaste y tu esposa te falló, no es justificación para que tú adulteres. Si tus padres son lo peor, no es justificación para que te drogues. Si tus padres fueron lo peor, no es justificación para que seas prostitutas. Porque hay hijos ladrones de padres santos. Y hay hijos santos de padres ladrones. Nadie en esta vida, escúchenme muy bien, no hay un solo ser humano que pueda alguna vez pecar y decir después de pecar: he pecado porque alguien tuvo la culpa. Por esta situación yo pequé. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Hasta que tú te enfrentes con la responsabilidad que lo que tú hiciste, lo hiciste porque lo quisiste hacer. Nadie te puso una pistola, nadie te emborrachó, nadie te metió una droga a fuerza. Tú lo hiciste porque fue una decisión equivocada de tu vida y como tal, las consecuencias de esa decisión, tú las vas a llevar. No tu papá, no tu mamá, no tu hermano, no tu suegro, no el papa, no el consejero, no el pastor. Tú y yo llevamos las consecuencias de nuestras decisiones equivocadas de nuestro pasado. Y cuando la persona llega a un punto en su vida donde acepta: yo soy responsable, soy como soy porque así he decidido hacerlo. Si tu madre fue prostituta y tú eres prostituta, es porque quisiste serlo, no porque tu mamá te heredó. Los padres heredan las maldiciones, pero nosotros tenemos la responsabilidad de detener esas maldiciones. Dice en Santiago 4:7: someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. El momento en que nos sometemos a Dios, el diablo no tiene, o sea, es precioso, como dice el Salmo 27, en tu tabernáculo me esconderás del mal. Cuando nosotros venimos y nos corremos a esconder con Dios, el diablo sabe que nos metimos debajo, el que habita el abrigo del Altísimo, morará bajo su sombra. Cuando estamos bajo la cobertura de Dios, el diablo no tiene nada que hacernos. Pero cuando nos salimos del sombrero, cuando nos salimos del paraguas de Dios, cuando la esposa se sale de la cobertura del marido, queda expuesta a los dardos del maligno. Nuestra única protección es vivir bajo las alas del Altísimo. Estas aves de rapiña, estos demonios representan a espíritus de duda, de incredulidad y de confusión que nos van a atacar. Nadie está exento, ni los pastores, ni los profetas, ni los apóstoles, ni los maestros, nadie absolutamente está exento de que nos ataquen dudas en la vida cristiana. De que de vez en cuando dudemos y seamos incrédulos, y además de que podamos nosotros tener confusión. Y continuamente estos demonios de duda, de incredulidad, el diablo los avienta al mundo, como acaba de aventar el Evangelio de Judas. Y llegan los cristianos.
¿será cierto? El Código Da Vinci. Magdalena se casó con Jesús. Jesús tuvo niños. ¿Realmente Jesús no fue Dios? ¿Será cierto? Y cuando comenzamos a ver lo que el diablo está lanzando al escenario mundial, ¿para qué cosa? Para causarnos dudas, para causarnos confusión, para causarnos incredulidad, es porque no tenemos fundamentos lo suficientemente profundos para poder contrarrestar estas mentiras. ¿Qué le dirías tú a un amigo tuyo ahorita que llegues a la escuela, a la fuente de tu trabajo y que te diga, ¿qué opinas? Tú eres cristiano, ¿verdad? Sí. ¿Qué opinas del Evangelio de Judas? ¿Qué le contestarías? Sé honesto. ¿Tienes ahorita una respuesta? ¿Tienes una respuesta para alguien que ya leyó el libro El Código Da Vinci, que es el libro más satánico en los últimos 5 años que el diablo ha sacado para desprestigiar la palabra de Dios? Aunque es un ataque directo a los católicos, es un ataque indirecto a la Biblia. ¿Tienes tú ya ahorita en una mesa de conversación con tus abogados, amigos, con tus doctores, médicos o con tus amigos más cercanos, con tus familiares, que salga a flote la conversación? Oye, tú eres cristiano, ¿verdad? ¿Qué opinas del Código Da Vinci? ¿Qué sabes? ¿Qué información tienes al respecto? Y por eso a los cristianos los hacen como trapeadores, porque nunca tienen la defensa. ¿Cómo vas a contestar si llegas tarde el domingo al servicio de la iglesia? Comenzamos a las 10:30 y llegas a las 11. ¿Tú crees que eso habla de la seriedad que tienes del pacto con Dios? ¿De que has hecho un pacto con Dios? Que a mi servicio voy a ir a las 10:15 para comenzar a arreglar a mis niños, para comenzar a tomar un refresquito, para comenzar a adorar, para comenzar pero no lo haces. ¿Por qué? Porque no has tomado en cuenta en serio a Dios y menos a los demonios. Hacemos lo que queremos, llegamos cuando queremos, nos vamos como hacemos. Y no es posible en un ejército. Hace un momento llegó una muchacha. ¡Firmes! ¿Por qué creen ustedes que les habló así? Porque estamos en un ejército. Y este congreso va a ser para que las mujeres cobren la estatura que lleguen y lleguen a la casa y le digan al marido, cuádrate. Nadie dijo amén, ¿verdad? Estamos en guerra. El Evangelio de Judas, que no es de Judas, ¿oíste? En el año 230 después de Cristo, o sea en el siglo II más o menos, se encontraron unos escritos en egipcio copté. Los guardaron hasta 1970. Y en 1970 los comenzaron a guardar otra vez porque contenían los secretos de un grupo que se llamaba los gnósticos, los secretos del arcano, que estaban guardados para en el momento apropiado sacarlos, ponerlos a la luz y atacar la palabra de Dios. Comenzaron a traducirlos recientemente varios científicos y arqueólogos, y efectivamente estos papiros son reales, sí fueron encontrados, sí son verdad, no son falsificaciones, pero la única duda que existe es ¿quién puede demostrar que fue Judas el que lo escribió? En el siglo II había una secta que se llamaban los arrianistas o los arrianos, dirigidos por un hombre llamado Arriano, que comenzó a atacar la deidad de Jesucristo, por lo cual se tuvo que llegar al primer concilio de Trento para determinar la iglesia que Jesucristo era Dios, por los ataques contra el cristianismo. En esa época, cualquier enemigo del cristianismo pudo haber escrito, Judas no murió. Judas realmente fue el mejor compadre de Jesucristo. Además, Cristo no le dijo que hay de aquellos por los cuales iban a entregar al Hijo del Hombre. No, Cristo le dijo, tú eres mi amigo y voy a honrarte después de mi muerte. Y lo enterraron. Cualquier enemigo del cristianismo pudo haber hecho eso. Ahora, si nosotros buscamos evidencias circunstanciales en cualquier juicio, tenemos aquí una prueba escrita 200 siglos después de Cristo y tenemos 4 pruebas, los 4 evangelios escritos 200 años antes, que coinciden perfectamente bien y que además se encuentran más copias originales. Escúchame, hay más de 5,000 manuscritos originales de la Biblia.
que de cualquier otro libro de literatura en la historia del ser humano. De la Ilíada y la Odisea no llegan ni a 50 copias, contra los 5,000 manuscritos que existen originales de la Biblia. En el año 46 se encontraron los rollos del Mar Muerto, en unas cuevas que estaban en el Medio Oriente cerca del Mar Muerto, donde se encontró un papiro con el libro de Isaías, como lo tienes en tu Biblia y como lo tengo yo en mi Biblia. Y además la Biblia nos advierte en Colosenses 2:8, miren que nadie los engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas conforme a las tradiciones y los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Qué nos dice la Biblia? Van a venir pensamientos de hombres impíos, 1 Timoteo 6, del 3 al 5. Si alguno no se conforma con las sanas palabras de Jesucristo, nada sabe. Está envanecido y delira acerca de cuestiones necias, disputas necias de hombres indoctos que toman como fuente de piedad la ganancia. Pero estos hombres no entienden ni lo que dicen, escritos que no pueden ni siquiera verificar y demostraciones que no pueden autenticar. Dan Brown, el que escribió el Código Da Vinci, escribió un libro ficción. Es ficción. Pero lo más terrible es que cae en manos de cristianos y se lo creen. ¿Por qué te lo crees? Porque no tienes una mente acostumbrada a investigar, no tienes una mente acostumbrada a debatir, te conformas con todo, llegas tarde a la iglesia, no te disipulas, no ayudas en el día del niño, no te tomas estudios entre semana y crees que ese es el cristianismo. Y están las aves de rapiña arriba de la chimenea de tu casa, buscando devorar a tus hijos, metiéndose por la chimenea, tratando de meterte pensamientos en tu trabajo. Por todos lados tenemos sopilotes tratando de buscar ellos en nosotros cuánta carne hay para poder alimentarlos a ellos. Dice en 2 Corintios capítulo 10, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. 2000 años, este libro ha sido atacado por 2000 años. Escúchenme, y hasta el siglo XXI en que nos encontramos, cada vez que surge alguien, aquí hay una contradicción, aquí hay esto, pasa el tiempo y se descubre que nunca le hicieron el menor rasguño a la inspiración de la Biblia. Nunca en la historia se ha demostrado, en los 2000 años que tenemos, un solo error histórico de la Biblia, geográfico, arqueológico, genético, biológico, científico, sociológico, psicológico y en cualquier área académica que tú quieras, en 2000 años. Atacada y atacada y atacada. ¿Por qué? Porque el diablo sabe que es el único libro que contiene la verdad. Es el único libro que contiene la verdad. Dice Génesis 15, versículo 12, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó en él. Les dije al principio, aunque no nos va a dar tiempo de acabar todo el pasaje hoy, les dije al principio que aquí se encontraba la cruz, que aquí se encontraba el plan de redención en este pacto y que aquí se encontraba la vida cristiana también. El temor de una grande oscuridad cayó sobre Abraham. Esta fue una profunda experiencia espiritual que atravesó Abraham y que vamos a atravesar tú y yo también cuando hacemos el pacto con Dios. ¿Sabías que aún los más grandes hombres de Dios y las más grandes mujeres de Dios hemos atravesado y atravesaremos grandes períodos de oscuridad en nuestra vida? Todos nosotros, por eso dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombras, ahí está. ¿Cuántas veces la vida se pinta en el Salmo 23 como un valle?
Y dice la Biblia, aunque en este valle hay sombras, hay muchas cosas todavía que no son claras. Dice Corintios 13, en parte conocemos. No distinguimos claramente todo. Oímos guerras por todos lados. ¡Ay! Gritos, robos, secuestros, violencia. Y estamos caminando por la vida. Y todas estas cosas a nuestro alrededor nos pueden confundir. Nos pueden sacarnos del camino. Nos pueden deprimir. Nos pueden desanimar. Y caer al suelo y decir, no, ¿dónde está Dios? ¿Por qué tanta tragedia? ¿Por qué tantos crímenes? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tantas violaciones? Aunque ande en valle de sombras y de muerte, además oímos muertes por todos lados. Un camión entero con hermanitos nuestros se va a la barranca en Veracruz, saliendo de una iglesia de Tabasco. ¿Qué contestas ante estos incidentes? A mí llegaron y me dijeron, ahí está, ¿dónde está tu Dios? ¿Saben qué les contesté? El año pasado prediqué un mensaje llamado Dios y las tragedias. Lo puedes conseguir también, ahí está a la venta. Dios y las tragedias. ¿Y saben lo que compartí en este pasaje? Los que se murieron en el tsunami. Nosotros nos sorprendemos porque se murieron 57 muchachos al mismo tiempo. O sea, cuando se mueren en bola es una tragedia para nosotros. Aunque sabemos que todos nos tenemos que morir, esos muchachos iban a morir algún día. Pero esos muchachos que se fueron a la barranca, nosotros queremos que se queden a sufrir con nosotros. ¿Por qué se murieron? Si fuera bueno Dios, no hubiera permitido que se mataran. Y Dios te contesta, ¿y por qué no? Para ellos fue la más grande bendición, porque están reinando conmigo a los 17 años de edad. Para mí son angelitos ahorita en el reino de Dios. Lo que para nosotros es insensatez, para Dios es sabiduría. Porque tú no eres Dios para decidir qué es bueno y qué una persona merece mejor que tú. Queremos que cada quien nos muramos todos individualmente en un cuarto de hospital, con aire acondicionado, con una enfermera bien guapa, con música de Chopin y de Tchaikovsky, y que no haya ningún problema, ningún dolor para poder decir Dios es bueno a la hora de mi muerte. Está establecido que todos muramos y vamos a morir o todos juntos o bajo un terremoto, o a lo mejor tú vas a morir individualmente. Pero todos los que se mueren en un temblor es una tragedia porque se murieron juntos. Porque para nosotros juntos es tragedia, sin saber que algún día tenemos todos que morir. Pero no nos gusta morir de esa manera. ¿Cuánto sufre una persona que tiene cáncer? Años. ¿Cuánto sufre una persona que tiene SIDA? Años. ¿Cuánto sufre una enfermedad incurable? Años. Y estos muchachos venían felices y cantando de un evento, de una fiesta, y de repente, solo 20 segundos de aquí a estar en la casa de Dios. Pero somos tan soberbios que nos queremos atribuir que nosotros podríamos manejar las cosas de una forma diferente. Abraham no atravesó esta oscuridad espiritual porque fuera carnal o porque no estuviera entregado a Dios, sino porque esos tiempos de oscuridad donde no distinguimos y donde no sabemos qué está pasando forman parte de nuestro entrenamiento espiritual. Dios nos va a meter a cuartos oscuros en la vida donde no vamos a ver luz, donde parece que no hay una esperanza, donde parece que nuestros problemas no tienen solución. Dios es experto en meternos en esos cuartos oscuros para saber ahí qué vas a hacer. Ahí en la oscuridad, ¿qué vas a hacer? ¡Ay, sáquenme! Ahí en la oscuridad no existe Dios. ¿Para qué me metí de cristiano? No hay luz. Ahí en la oscuridad, ¿cómo vas a reaccionar? El justo por la fe vivirá. Dice en Isaías, capítulo 50, de una forma preciosa, contestándonos nuestra interrogante. Isaías 50, versículo 10. ¿Quién hay entre ustedes que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. ¿Qué vamos a hacer en esos periodos de oscuridad? Cuando no podemos ver y Dios nos deja
oramos y parece que no hay respuesta, agarrarnos ahí en la oscuridad de Dios ahí, y no me suelto. Y ahí, aunque no lo vea y aunque haya en valle de sombra de muerte, no tendré temor. Él es mi confianza, Él es mi roca, Él es mi auxilio, mi pronto auxilio en todas las tribulaciones, mi castillo, mi libertador. ¿De quién más me puedo agarrar sino de Él? Y como el siervo clama por las aguas, así clama nuestra voz por Dios. Tenemos hambre del Dios vivo, pero en esa oscuridad que forma parte de nuestro entrenamiento, servirá para demostrar cuánto estamos afianzados en la roca, en el fundamento que es Jesucristo. Ahí es precisamente en esta oscuridad que atravesó Abraham, que fue una anticipación profética de lo que sus descendientes, o sea, nosotros, vamos a sufrir en Egipto. Egipto representa el mundo. Dios no nos hace falsas promesas. Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicción. ¿Qué significa esto? Que simplemente los únicos que van a sobrevivir en este mundo de sombras y de muerte son los maduros. Los que han aprendido a enfrentar sus responsabilidades, los que le han creído a Dios y los que han atravesado tiempos de oscuridad y no se han movido de su fundamento. Porque Él es nuestra roca y cuando entendemos eso en el matrimonio, vamos a encontrar muchos periodos de oscuridad. ¿Quién te dijo? Y vivieron felices por los siglos de los siglos, Romeo y Julieta. El matrimonio es algo dificilísimo de enfrentar en la vida. Es la más grande responsabilidad de todas las que vamos a enfrentar. Más que trabajar, más que estudiar, porque tengo que partirme a la mitad y permitir que Dios pase en medio de mí, como lo vamos en la próxima clase, y esperar que yo le puedo decir a mi esposa, ya no vivo yo, los animales representaban que así como estaban partidos a la mitad, así nosotros somos los que tenemos que morir. El Espíritu Santo pasa por dos víctimas, por animales inocentes, y eso fue lo que hizo la cruz. El justo muere por los injustos. Y Jesús dijo, los mando como me envió mi Padre. Maridos, amen a vuestras mujeres como yo los amé desde la cruz. El matrimonio solamente es para dos personas maduras, que ya no viven más para ellas mismas, sino para aquel que vive por los siglos de los siglos. Oremos.